Bendito el Cordero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gracias, gracias. Gracias, aleluya, qué bueno, gracias pastor. Eso, aleluya. Es que mi voz no es tan grave que digamos, bendito el Cordero. Dios les bendiga a todos. Están alegres en esta tarde. Qué bueno es el Señor, nos permite poder reunirnos. Sí, privilegio muy grande que usted y yo nos podamos congregar. Sí, qué bendición. Aleluya. Algo que usted y yo tenemos es que nos podemos congregar todos los días. Algo que nuestros hermanos allá en el Medio Oriente no tienen es que no se pueden congregar. Y todos ellos están sufriendo persecución. ¿Sabía ustedes? Nosotros estamos felices aquí, gozosos. Cuando queremos nos congregamos, cuando no, pero nuestros hermanos allá en el Medio Oriente están sufriendo de una forma tremenda. La iglesia de este tiempo y de América no sabe qué es eso, pero un día vamos a saber qué es haber aprovechado el tiempo del Señor y un día no se puede. Agradecido con nuestro Dios y agradecido con nuestro pastor, nuestro hermano Edgar, por este hermoso privilegio. Vamos a seguir meditando en la Escritura, Levítico 19. Bendito el Cordero. Levítico 19, verso 28. Vamos a seguir hablando acerca de los tatuajes. ¿Y a mí eso de qué me sirve? Para que usted entienda y pueda aconsejar a alguien la relación que tiene, no que no lo haga, la relación que tiene una cosa con otra. Levítico 19, 28, ¿lo tiene? Ayúdenles hermano, buscar ese libro, Levítico 19, verso 28. Bendito sea nuestro Dios. ¿Lo tenemos todos? Qué bueno, el Cordero. 19, 28, dice así la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y su precioso Espíritu Santo, dice así: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice el Señor Dios Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso momento. Rogamos su intervención, su asistencia y su bondad. Sea usted el que nos pueda guiar de acuerdo a su propósito y a sus riquezas en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, se lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, es el Señor. Anteriormente estábamos hablando acerca de lo que está relacionado con lo que son, de lo que la Biblia o la Escritura habla acerca de rasguños o incisiones. Anteriormente hablábamos referente a eso, que cuando se habla de rasguños tiene todo mucho que ver con incisiones, con heridas, desgarros, o también tiene que ver con sinónimos como cortarse, rajarse, o eso de rajarse también tiene que ver con sinónimos de hacerse grietas o agujeros, o expansiones que se conocen ahora en día, y todo eso está de moda ahora a través de los diferentes medios. Observe, la Escritura misma nos da lo que es precisamente una sentencia o precisamente una advertencia acerca de no hacer eso. Usted ya lo acaba de leer. Sí, en la Biblia hay muchas versiones que hablan acerca de ello de una forma tan clara y tan marcada. Por ejemplo, hay versiones, por ejemplo, en la Biblia textual dice: no haréis sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuajes en vosotros. Yo, Yahweh, dice la Escritura. Anteriormente estábamos viendo de que las incisiones o los rasguños que los pueblos o las culturas paganas de aquel entonces se hacían, si usted estuvo acá presente sabe de qué hablamos, pero lo vamos a recordar, tenía que ver precisamente o va relacionado precisamente con la adivinación. ¿Se acuerdan? Los rasguños, las marcas o muchos tatuajes de las culturas paganas de aquel entonces iban de la mano, y en muchas otras culturas va de la mano con la adivinación. Observe,
Y la adivinación precisamente es algo que Dios aborrece o detesta tremendamente. ¿Por qué? Porque no es agradable ante los ojos de Dios, la adivinación. Y la adivinación en aquel entonces iba de la mano no solo con leer lo que son las vísceras o los intestinos de los animales para poder medir lo que es el futuro, sino que también tenía que ver con ofrendas que se le daban a la diosa madre de aquel entonces. La diosa madre, que en diferentes culturas tiene diferentes tipos de nombre y que ahora está bien fácil y bien bonito traducido como María en el ámbito cultural o en el ámbito romano. Sí, observe. Entonces, de acuerdo a las escrituras y entendiendo que eso estaba en el Antiguo Testamento, es decir, porque siempre sale más de algunos campeones y dicen, no, pero que eso estaba en la ley. Entonces, la pregunta es, si eso estaba en la ley y Dios prácticamente condenó esa práctica de la ley en el antiguo tiempo, ¿será que Dios ya cambió de opinión y permite ahora en día la adivinación? No, Dios no cambia. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con el carácter santo y moral de nuestro Dios. Y eso no cambia y no va a cambiar nunca. También vimos que eso de hacerse incisiones, rajaduras o tatuajes en la piel, que van de la mano con la adivinación, también vimos a la luz de las escrituras, o ahí mismo dice en el que es en el verso 27, vimos que también a través del cabello, hombres como mujeres, principalmente las mujeres, daban ofrendas a la diosa madre y muchas de ellas principalmente se ofrecían el culto de alguna de las diosas paganas de aquel entonces. Por esa misma razón el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, allá en 1 Corintios 11, le dice a las mujeres que no querían ser obedientes a sus autoridades, le dice, mejor que se corte el cabello como señal de rebelión, o que se rape el pelo como señal de una mujer deshonrada porque no se quiere sujetar ni a su marido, ni a Dios, ni al padre, ni al hijo, ni mucho menos a sus autoridades, que se rape el pelo. Eso lo dice en 1 Corintios 11, ya estamos en el Nuevo Testamento. Porque desde el tiempo antiguo, tanto el cabello como la sangre, oiga, tanto el cabello como la sangre eran dos elementos que tenían que ver precisamente con la identidad de una persona en aquel entonces. Y entendiendo eso que va relacionado con lo que son los tatuajes, es por eso que entramos al verso 28. Y claramente el verso 28, usted lo acaba de leer, lo vamos a leer nuevamente, y dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. ¿Lo escuchó? No hay rasguños, no haréis señales, o no haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto, ni, oiga bien, observe, ni en vuestro cuerpo, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, o sea, ni imprimiréis tatuajes también en vuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos de los tatuajes, como de las rasguños o incisiones, por los muertos, eso va de la mano con la idolatría. Es porque el Dios de las Escrituras, el mismo Dios de ayer, sigue siendo el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana, que así como condenó esa práctica en el tiempo pasado, sigue condenando esa práctica en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque a pesar de que está en la ley, y Dios aborrece lo que es la idolatría en el tiempo pasado, allá en la ley, Dios hasta el día de hoy sigue aborreciendo la idolatría y no está permitido. ¿Por qué? Porque observa, porque la práctica de hacerse hondas incisiones en el rostro o en los brazos o piernas tenía que ver con muchas ocasiones, pero principalmente en el tiempo de luto, cuando alguien estaba, lo que es, o se había muerto. Estaba de luto o alguien se había muerto. Era universal entre los pueblos paganos, o sea, los pueblos gentiles, que quede claro, la escritura cuando habla de pueblos gentiles, está hablando de pueblos paganos. ¿Me escuchó? Cuando la Biblia, cuando alguien dice la iglesia es gentil, claramente está diciendo que la iglesia es pagana. Disculpe, pero la iglesia ya no es pagana. O por lo menos la verdadera iglesia. La iglesia dejó de ser pagana, dejó de estar rindiéndole culto
a imágenes, a deidades y a otras cosas, y ahora ya no es pagana. A pesar de que no hemos nacido lo que es en el ámbito judío ni israelita, a pesar de todo eso, ahora por la obra redentora de Cristo, nuestro Señor, ahora todos y cada uno de nosotros formamos parte de un solo cuerpo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejamos esas prácticas y ahora somos parte precisamente del pueblo de Dios. ¿Estamos claros? Por eso la iglesia ya no es gentil. ¿Por qué? Porque la palabra gentil significa pagano. Cuando usted escucha a algún predicador y dice, es que la iglesia es gentil, no ha entendido que la iglesia ya no es gentil. Ya no somos gentiles, ya no somos paganos. Eso es lo que significa. La definición dice, alguien que es gentil significa alguien que no nació en Israel y que precisamente es pagano. Esa es la palabra gentil. Pero en muchos diccionarios solo se queda alguien que no nació en Israel, hasta ahí se queda. Sí, pero vamos más allá. Significa pagano. Entonces la iglesia ya no es pagana, la iglesia ya no es gentil. Pablo le dice a los Corintios, cuando vosotros erais gentiles. Si dice 1 Corintios 2, o sea, la iglesia ya no es gentil. Ya no somos participantes de prácticas de los pueblos paganos. Bueno, ya no somos, ¿verdad que ya no? Gloria a Dios por ello. Entonces, ya no podemos decir que la iglesia es gentil, sino que la iglesia es parte del cuerpo de Dios y del pueblo de Dios. Entonces observe, cuando hablamos de esas prácticas de hacerse hondas incisiones en el rostro, en los brazos, en las piernas, que tenía que ver en y por tiempos de luto, era una práctica universal entre los pueblos paganos, entre los pueblos gentiles, los egipcios, los cananeos, los filisteos, los jerjeseos, ¿cómo se llama? Los de Mesopotamia, los caldeos, todos ellos tenían esa práctica en el tiempo antiguo y era considerada prácticamente una conveniente señal de respeto a los muertos. ¿Se escuchó? Sí, como también una especie de ofrenda dedicada a las deidades o los dioses que proporcionaban la muerte y el sepulcro. Por eso es que la gente se hacía esas señales, esas incisiones o tatuajes en el cuerpo. Sí, era con relación al culto, a la idolatría a través de tatuajes que va de la mano con la idolatría. ¿Me escuchó? Esas prácticas de duelo o de culto en ocasiones incluían ese tipo de prácticas, de incisiones o laceraciones en el cuerpo. ¿Se acuerdan del primer libro de Reyes cuando Elías estaba con los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera? ¿Se acuerdan? Sí. Y los sacerdotes de Baal, como los sacerdotes de Acera, empiezan a invocar a su Dios, haciéndose rasguños en su cuerpo y a sacar sangre. ¿Se acuerdan de esa parte? Vamos a leerlo. Primer libro de los Reyes, no es primera. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Miren, primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 28. 18, 28 del primer libro de los Reyes. Leámoslo desde el 25 para entender qué es lo que está ocurriendo. Observe. 18, 25. Elías y los profetas de Baal y los profetas de Acera. Eran 400 y 450. En total eran 950 profetas y sacerdotes paganos, porque le estaban ofreciendo culto a Baal y a Acera. Observe, 18:25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz alguna, no pasó nada, ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho, o sea, alrededor, queriendo entrar en trance. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, griten más fuerte. Miren, porque gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás te está meditando, quizás te está dormido, despiértenlo. O tiene algún trabajo,
o va de camino, tal vez duerme, y al que despertarle, griten más fuerte que no les escucha. Mire cómo le dice Elías a estos profetas. Pero yo brincando, queriendo entrar en trance y rasgándose y haciendo incisiones, marcas y señales del cuerpo. 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, ¿sí? A modo pues de sacarse sangre. Y con lancetas conforme a su costumbre. ¿Cuál es la costumbre de ellos? Cortarse, derramar sangre, hacer invocaciones. Querer hacer un pacto, ¿sí? Mire, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Puede ver la práctica que estos tenían en cuanto al culto de Baal, rasgarse. Jeremías 16:6 dice así la escritura. Años más tarde, una vez más, el Señor sigue hablándole a su pueblo, porque su pueblo a través de los reyes se había inclinado a la maldad. Capítulo 16, verso 6. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. O sea, no se van a rasgar, hacer incisiones o hacer señales en el cuerpo. O sea, no van a derramar sangre ni cortarse el cabello como una ofrenda para invocar a los dioses. Eso no lo van a hacer. Porque le está diciendo el Señor lo que es a los reyes a través del profeta. Aquí mismo en Jeremías 41:5. Jeremías capítulo 41, verso 5. Miren. Versos 4 y 5. Sucedió además un día, después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, y raída la barba, y rota las ropas, y rasguñados. Miren, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa del Señor, la casa de su Dios. ¿Qué pasa con el templo de Israel en ese momento? Los reyes lo habían contaminado, lo habían paganizado. Y por cuanto lo habían paganizado, ahora estaban metiendo o introduciendo un sinfín de prácticas que a Dios no le agradan. Y por eso esta gente que era de otros pueblos, ahora podían venir directa y voluntariamente al templo del Señor, al templo de Dios. Pero con un tipo de prácticas y ofrendas que Dios nunca les mandó a su pueblo. Puede ver, rasgadas las barbas, ofrendas de cabellos, rasguñados o incisiones, a modo pues de que ellos traer marcas en el cuerpo, a modo pues de hacer invocaciones a sus dioses en el templo del eterno Dios de Israel, porque lo habían contaminado allá en Israel. Precisamente este templo, el que estaba lo que es en Samaria, mejor dicho, en Israel. ¿Sí? Esa era la práctica que los samaritanos tenían, cultos a su Dios en una forma tan pagana. Esto es por lo general que se hacía para atraer la atención de un Dios. ¿Qué es lo que se hacía? Rasgarse lo que es el cuerpo. ¿Sí? O también para espantar a los espíritus de los muertos o para demostrar una mayor pena por los muertos. Es una vieja superstición egipcia. Mire cómo muchos pueblos paganos habían adoptado prácticas por los muertos, ¿sí? Que vienen desde Egipto. Vienen siendo prácticas muy similares a lo que es a los novenarios, hacerle recordar al muerto. Pero si hace morir, ¿para qué hay que recordarlo? O hacer un culto para volver a traerlo. ¿Para qué? La ley misma prohibía, oigan, este tipo de prácticas que podían deberse a su asociación precisamente con muchas religiones de aquel entonces. ¿Sí? En especial con los cananeos, con el culto a la diosa madre o el culto a la madre con un hijo en su mano. Por ejemplo,
Esto, el culto a la diosa madre, va relacionado también con el ciclo de Baal. O sea, esto incluía, el ciclo de Baal tenía que ver con el ejemplo de duelo del jefe de los dioses por la muerte de Baal, que se hacía tanto para la diosa madre como para Baal. Las prácticas cananeas hacían de que ellos se reunían y lloraban por sus dioses y también los invocaban a través de marcas, señales o tipo de decisiones. Todos ellos tenían estas prácticas. Oiga, su pena asume la forma de ritual o la forma ritual de echar polvo sobre su cabello, usar ropa adecuada de luto, si todo desgarrado, y cortarse con una navaja, ir todos dolientes o heridos. Esa era la forma de luto que ellos hacían para acercarse delante de sus dioses. ¿Sí? Observe. Algunos dicen, en acuerdo a algunos comentarios, o el texto dice que ese dios Baal se aró precisamente el pecho como un jardín antes de morir. Por eso que todos ellos tenían esas prácticas de luto en honor a invocar a ese tipo de muerto. ¿Pero qué tiene que ver con los tatuajes entonces? Oigan, imprimiendo figuras de flores, de hojas, de estrellas y otros dibujos fantásticos en diferentes partes del cuerpo. Todo eso tenía que ver con el culto o la invocación también a sus dioses o a los espíritus o a los demonios. ¿Que acaso no es lo que está de moda ahora en día en mucha iglesia evangélica? Y como estamos en la gracia, ¿verdad? Se vale de todo. Ese es el falso evangelio. Porque el falso evangelio no tiene la moral para decir eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos han rechazado todo lo que tiene que ver el carácter santo y moral de Dios, de la ley. Ellos mismos han declarado con su propia palabra diciendo la ley ya quedó obsoleta, porque no entienden qué es lo que de la ley ya quedó cumplido. ¿Y qué es lo que ha quedado cumplido de acuerdo a la ley? Todo el orden ritual de los sacrificios en la persona misma de nuestro Señor Jesús. Pero en cuanto al carácter santo y moral de nuestro Dios, eso no cambia y no ha cambiado y no va a cambiar nunca. En la ley o en el antiguo tiempo dice de que Dios es santo y solo porque lo dice en la ley y como estamos en la gracia, ¿será que Dios ya no es santo? Sigue siendo santo y será santo siempre. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque el carácter santo y moral de nuestro Dios no cambia y no va a cambiar nunca. Sí, allá en el antiguo tiempo, en la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Será que ahora, como estamos en la ley, en la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino en la gracia, eso ya quedó abolido? ¿Verdad que no? Pablo se lo recuerda a los de Éfeso en el capítulo 6, a los hijos. Hijos, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Entonces, muchas cosas, de acuerdo al carácter santo y moral de Dios, de la ley, eso no ha cambiado y no va a cambiar nunca. El orden ritual, eso sí ya cambió a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque la impresión de estos tatuajes o de estas marcas era hecha a veces con hierros calientes, así como cuando se le pone lo que es a una vaca el sello. ¿Ya has visto cómo? A una vaca, ¿cómo se le pone lo que es la marca del dueño? El fierro, exacto, pero hirviendo. Sí, así se lo hacían muchos de los pueblos paganos en aquel entonces. A veces por medio de pintura también o tintas, eso solamente de pintarse. Así lo hacían. Y aún así lo hacen muchas mujeres árabes y cierta clase de hindúes hasta el día de hoy allá en el mundo asiático. Es probable que la tendencia de adoptar tales señales en honor a algún ídolo, oiga, en honor a algún ídolo, diera ocasión para la prohibición contenida en este versículo. ¿Cuál es la prohibición que Dios dice en este versículo? No, óigame, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, o sea, no se harán tatuajes o marcas. ¿Lo puede ver usted? Porque eran señales, de acuerdo al comentario explicativo de Jameson Fawcett Marron,
Dice que eran señales de apostasía y cuando se las hacían una vez ya no podían volver atrás. ¿Por qué? Porque esas marcas quedaban para toda la vida. ¿Me estoy explicando más? ¿Entienden lo que estamos hablando? Por eso los tatuajes a la luz de las escrituras, a la luz del Dios de las escrituras, están prohibidas y son ofensivas. ¿Escuchó? La ley o la prohibición en contra de marcarse la piel implicaba las prácticas de tatuarse y pintarse el cuerpo como parte de rituales religiosos. ¿Se entiende? ¿Por qué entonces se marcaban? Porque era parte de sus rituales religiosos. ¿Me está escuchando, amado? ¿Entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Esas señales deben haber tenido como fin proteger a la persona de los espíritus de los muertos o demostrar la pertenencia a un grupo. Eso es lo que hacían todos estos grupos cuando se marcaban. Y precisamente se ha encontrado algunas evidencias de esto en exámenes de los restos humanos en tumbas. Oigan bien, de pueblos como los escitas del siglo VI antes de Jesucristo. Sí, esto lo dice el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. Hay evidencias arqueológicas de que lo hacían precisamente como muestra de ritual religioso o como una señal de pertenencia a. ¿Y es que acaso no es ese mismo ritual tienen los grupos terroristas ahora en día? Cada grupo terrorista se marca por su número o por su letra. Usted no va a ver un grupo terrorista haciéndose otra cosa más que identificándose con su grupo. Y cada uno de ellos se marca de acuerdo a lo que es en su grupo y así tiene lo que la marca. ¿Por qué? Porque es parte de los rituales religiosos que va de por medio y está de por medio entre medio de esas culturas. Se llama culturas emergentes. La Biblia prohibía y sigue prohibiendo esta práctica, dado que estaba relacionado con la autoimpuesta alteración de la creación de Dios en cuanto a su cuerpo se refiere. A diferencia de la circuncisión que Dios les mandó a su pueblo que lo hiciera, pero esa ya es cuestión del propósito divino. Entonces la pregunta es, ¿por qué están prohibidos los tatuajes? Usted lo acaba de leer, porque está relacionado primeramente con el espiritismo y la adivinación. ¿Quién lo dice? Aquí mismo, capítulo 19, verso 26 del libro de Levítico. Dice así, 19:26. Oiga, el verso 26 en adelante van relacionados cada uno de ellos. Ese es el contexto que hay y que va relacionado con este punto. 26 de Levítico dice así: no comeréis cosa alguna con sangre. ¿Sí? ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo precisamente a animales que se habían ofrecido a los cultos paganos en aquel entonces, ya lo vimos anteriormente, y que tenía que ver precisamente con una ofrenda que se le estaba dando a los dioses paganos. No seréis agoreros ni adivinos. Pero también a través de los intestinos del animal, había culturas que los sacerdotes paganos agarraban los intestinos y a través de los intestinos del animal, ellos adivinaban el futuro. Así hacían muchas prácticas. Sí, horribles, prácticas horribles. Por eso la prohibición, no comeréis cosa alguna con sangre. ¿Por qué? Porque era parte de las ofrendas sacrificadas a la diosa madre. ¿Se acuerdan de la diosa madre? Que en diferentes culturas tiene nombres distintos, pero al final tiene el mismo nombre, María, la que el romanismo tiene. Claramente la historia lo demuestra. Y no es por querer ofender a los amigos o a alguien que no conoce a Cristo y que tiene esas prácticas. Es cuestión de ver lo que es el origen oculto y oscuro que tiene estas prácticas que van de la mano de la adivinación. ¿Se entiende?
¿Por qué están prohibidos los tatuajes? Porque van de la mano precisamente con el espiritismo y la adivinación. Ofrendas dedicadas a los dioses y a través de los espiritistas o adivinos o profetas o falsos profetas, es que a través de leer lo que son los institutos del animal daban la profecía o el oráculo llamado anteriormente. ¿Entienden? ¿Por qué estaban prohibidos? Por eso mismo. ¿Y por qué más están prohibidos los tatuajes? Porque está relacionado con las ofrendas a los dioses paganos, o sea, a los demonios. Verso 27. No haréis tonsura en vuestra cabeza. ¿Lo puede ver? No haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Qué está diciendo el escritor acá? Mire, cuando habla de tonsura, en aquel entonces tenía que ver precisamente, mire, en aquel entonces cuando habla de tonsura tenía que ver con con hacerse trenzas. ¿Sí? 19:27. Mire. No cortaréis tu cabello, no haréis tonsura. La Biblia textual, cuando hablamos de este pasaje, Levítico 19:27, dice de esta manera: no tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba. Eso lo dice la Biblia textual, pero veamos la Biblia, la traducción de la actual versión sencilla. No corten las puntillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente. Observe las puntas de su cabello. Es que me han salido flor, fíjese, en el cabello. Y pues sí, me lo voy a cortar porque para que me vaya creciendo mejor. Hay evangélicos que hacen eso. Sin darse cuenta le están dando ofrendas, ya sabe quién, ¿verdad? A los dioses paganos, a los demonios. Le dan ofrenda a los demonios sin conocimiento, pero se lo están ofreciendo. Ya no se diga en el tiempo de Pablo, cuando hacían tonsura o peinados ostentosos, tenían que ver con hacerse lo que es, ¿cómo se llama? Trenzas. En aquel entonces era símbolo de que una mujer estaba en rebelión y que no se sujetaba a nadie, y por ende estaba lo que es, caía lo que es en el ámbito de una mujer deshonrada. ¿Por qué? Porque no se cubría la cabeza y por ende no quería sujetarse a nadie. Pablo dice: córtese el cabello, señal de rebelión. O si no, que se lo rape, o sea, que su cabello se lo ofrenda a la diosa Afrodita de aquel entonces, que tenía que ver con sexo ritual, o sea, con inmoralidades sexuales, que dé a conocer que es una mujer deshonrada. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios, porque la mujer no quería sujetarse a nadie. No, pero yo sé que la iglesia sí, nosotros hemos aprendido a sujetarnos a todos. ¿Verdad que sí, amados? Amados también, ¿verdad? Hemos aprendido a ser obedientes, ¿verdad que sí? Por fe, por fe, por fe. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está? ¿Por qué entonces están prohibidos los tatuajes? Pero es que eso era en la ley. Vuelvo y repito. Porque estaba en la ley, eso ahora es permitido. Como estamos en la gracia y ya no bajo la ley, ¿será que eso es permitido ahora? No, Pablo habla de eso bastante, ya vamos a hablar de ello. ¿Por qué están prohibidos los tatuajes de acuerdo a las escrituras? Porque también estaba relacionado con el culto a los muertos y estaba relacionado con la apostasía y la herejía. Por eso hay iglesias evangélicas de pastores famosos y no famosos que les gusta andar exhibiendo sus tatuajes y promoviendo los tatuajes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza del falso evangelio y de cómo mucha gente pseudo evangélica sigue todo este tipo de falsas enseñanzas! No, porque como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se vale de todo.
Ese es el falso evangelio, que quede claro. Entonces, ¿por qué estaban prohibidos? Porque está relacionado con los muertos, la apostasía y la herejía. ¿Por qué la apostasía? Porque tenía que ver con rituales y cultos paganos. ¿Y por qué herejía? Porque las herejías tienen que ver con enseñanzas y prácticas que lo llevan a hacer cosas en contra de la palabra misma de Dios. Eso es lo que está diciendo el verso 18. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice el eterno Dios de Israel. ¿Sí? ¿Lo está viendo usted ahí? Si dice en la escritura. Pero en otras versiones de Biblia, lo dicen así, mire, por ejemplo, la Biblia al día, ya leímos varias versiones, pero vamos a leer algunas. Dice así: no os hagáis heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el eterno Dios. Mire, la Biblia del oso, ya había escuchado la Biblia del oso. Dice: y no haréis rasguño en vuestra carne por animal, ni pondréis en vosotros escritura de señal. Yo, el Señor. ¿Sí? La Biblia hispanoamericana: no se harán heridas en el cuerpo por un muerto, ni tatuaje alguno en la piel, dice el eterno Dios. Pero ¿cómo está de moda ahora en día en el ámbito evangélico? Se le murió el perro, se hacen las cebolletas del perro. Amaba tanto el perro. Tatuado por el perro. Se le murió un hijo. Claro, yo sé que no es fácil, me imagino, para los que tienen hijos. Se le murió un hijo, ¿y qué es lo que se hace en honor al hijo? El rostro, las plantitas de los pies o las manitas. Se las tatúan todo en su cuerpo. La Biblia dice: no haráis tatuaje ni rasguño alguno por los muertos. No, pero yo no me lo he hecho por ningún muerto. Puede decir alguno que es campeón, como siempre, no, yo no me lo hago por los muertos. También la Biblia dice que ni por los muertos, porque también estaba relacionado con invocar espíritus del inframundo. O sea, no solo por los muertos estaba relacionado a los tatuajes, sino que también estaba relacionado con los demonios. ¿Se entiende, amado? Estaba relacionado con los demonios, para que usted tenga una idea. Porque también el tatuarse está relacionado con la muerte. No haréis rasguño, señor alguno, por los muertos. Mire cómo dice Levítico 19:28. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. La muerte y la oscuridad siempre han sido un tema clásico de tatuajes. Cráneos, serpientes, calaveras, el infierno o llamas ardientes, o hasta el mismo Satanás, o aparentemente, ¿sí? Serpientes, demonios, arañas y telarañas, etcétera, 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 son imágenes de tatuajes comunes de ahora en día. Ya no se diga otro montón de tatuajes que han salido ahora en día. Hermano, pero ya me tatué, perfecto, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no está permitido. Por la falta de conocimiento pudo haberse tatuado. Ahora que ya tiene el conocimiento, ya no lo haga. Ya no es permitido. Oiga, el lado oscuro del tatuaje muestra atracción a la muerte, el aislamiento, el miedo y el mal a otros niveles. Oiga, posiblemente al mismo tiempo llevar la figura de la muerte en el cuerpo puede ser una invocación de cualquier fuerza espiritual de la naturaleza o del ámbito espiritual, vuelvo y repito, ¿sí? En un intento de proteger al usuario de tal destino, o sea, de la muerte. ¿Quién dice eso? Oiga bien, lo tomé precisamente de aquellos que son tatuadores, y se llama el libro El arte del tatuaje. Henry Ferguson y Lynn Proctor, del libro El arte del tatuaje, son tatuadores que claramente hacen mención de lo que ocurre y de lo que está pasando y de lo que le hacen el cuerpo de la gente. Le están diciendo dos tipos de gente que tatúa.
Ay, hermano, pero yo una mariposita, no importa. Cuando el derramar sangre es el punto. Hermano, pero solo unos puntitos, no importa. El derramar sangre es el punto. Oiga, cada escena del infierno está exaltada. La pregunta es, ¿quién es el artista maestro pintando escenas tan infernales en la mente del tatuador? ¿Quién? Es el mismo espíritu de la muerte. Su nombre, dice Apocalipsis, su nombre es la muerte. ¿Me estoy dando a entender, amados? Porque es que no es permitido el tatuaje. Y eso lo dijeron gente que son tatuadores. ¿Y con la Biblia qué? Vámonos a la Biblia. ¿Por qué está prohibido? Porque está relacionado con profanar el templo del Dios vivo, o sea, el cuerpo. 1 Corintios 3, 16. Vámonos a 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Como siempre, algún campeón, es que eso estaba en la ley. Vámonos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 3. ¿Lo tiene? Mire. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así. 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ¿no saben eso ustedes, que el cuerpo ya no es de ustedes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está apartado para Dios. ¿Se entiende por qué tatuarse no es permitido? ¿Sí? Pero ¿por qué Pablo está haciendo esta advertencia en los Corintios? ¿Por qué habla a los Corintios de esta manera el apóstol Pablo? Ya vamos a entrar al contexto cultural. Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 6, verso 12. 1 Corintios 6, verso 12 en adelante. Hasta el verso 20. Mire cómo dice 1 Corintios 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué dice Pablo el apóstol estas palabras? Ya vamos a entrar en detalles. Observen, las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. 14. Y Dios le levantó al Señor. Y Dios que levantó al Señor, o sea, Dios el Padre que levantó a su Hijo, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Entiende? 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre, por supuesto, la mujer cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea, ustedes ya no se pertenecen a ustedes, nosotros somos de Dios ahora. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué Pablo está haciendo este tipo de comentarios? Precisamente 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6. Observen, todo el ambiente social, cultural
y religioso que Corinto tenía estaba bajo lo que es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía unas prácticas bien marcadas, y esas prácticas tenían que ver con que antes de iniciar los deportes, oiga, eso está en el capítulo 9, 1 Corintios siempre, antes de iniciar los deportes, ellos en el templo a Júpiter, o en el templo a Afrodita, o en el templo al emperador, o en el templo de cualquiera de sus deidades, oiga, se reunían toda la élite, mataban lo que es el toro, o un toro, en honor a los dioses, y en el templo comían la carne de los toros. Eso se llama el culto taurino. Era en honor a los dioses del Olimpo, como en honor al emperador, al futuro emperador, figura del futuro emperador global de los últimos días. Observen, ¿quiénes eran los que participaban de todo ello? Solo la élite, la clase alta de los corintios. Y como la iglesia tenía hombres y mujeres, pocos de la clase élite, a ellos los invitaban y tenían que estar ahí. Pablo, siendo de la élite, bien podía estar allí, pero él optó por no estar ahí. Por eso él dice de esta manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Está escuchando? Por eso, porque tanto Pablo como la élite de los corintios, la gente pudiente, eran invitados a participar de todo ello, mas el apóstol les está haciendo ver a ellos que ellos ya no pueden participar de eso. Eso lo vuelve a recalcar en el capítulo 8 en cuanto a la idolatría o los sacrificados, los ídolos. Lo vuelve a recalcar. ¿Por qué? Porque no solo tenía que ver con el culto a los dioses paganos y matar animales. Eso está en el libro precisamente, Pablo, Corinto y el Imperio Romano. Ahí está todos esos detalles en cuanto a la idolatría de los corintios. Observe, 13, las viandas para el vientre y el vientre para la vianda, pero también el uno como las otras destruir a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Es porque también parte de las ofrendas que se daban a los dioses paganos no solo tenía que ver con comida, sino que también con prácticas inmorales. En el templo eran las ofrendas o los tipos de ofrendas que ellos daban a sus dioses paganos. Por eso Pablo está diciendo: no, eso no es correcto. El cuerpo no es para eso, para todo tipo de inmoralidades. ¿Sí? Por eso en el 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Por qué? Porque en estos templos, principalmente en el templo a diosa Afrodita, la forma de cómo le daban ofrendas a su diosa madre o la diosa madre era a través de inmoralidades de todo tipo: fornicación, adulterio, orgías, pedofilia, de todo tipo de inmoralidades sexuales, violaciones. Esa era la ofrenda inmorales. ¿Y cómo cree usted que estamos en las sacerdotisas de esa diosa? ¿Cómo cree que tenían su cabello, su cabeza? Rapadas. ¿Por qué? Porque al mostrar que estaban rapadas, claramente para la sociedad eso era la sacerdotisa, a lo mejor, pero delante de Dios era una mujer deshonrada. Por eso el apóstol claramente sigue diciendo: miren, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera en un solo es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu. Esto le está hablando de esa intimidad, cuando hay ese tipo de acercamiento de los dos, vienen a ser uno solo. Por eso el apóstol dice: oíd de la fornicación. La expresión en el original es: oíd de todo tipo de inmoralidad. ¿Por qué? Porque eran los que se practicaban en los templos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, más el que fornica, o sea, más el que practica algún tipo de inmoralidad como ofrenda a los dioses paganos. Mire, contra su propio cuerpo peca. Su cuerpo, le está diciendo Pablo, ya no es de ustedes, es del Señor. Y ya no pueden estar dando el tipo de ofrendas para los dioses paganos. Su cuerpo es propiedad de Dios. Ahora, por eso dice, su cuerpo santo es de Dios, o sea, es apartado para Dios. Por eso Pablo está haciendo esta mención. Observe, en medio de esos cultos que era a los dioses paganos, y era matar un toro, antes de ofrecer el toro, ocurría de que ponían el toro arriba de arriba de una tarima, y alrededor habían sacerdotes rasgándose o rayándose o sasgando o derramando sangre o haciéndose alguna señal alguna en el cuerpo. Alrededor del que tenía el hacha para matar el toro, ese tipo de gente empezaba a danzar a modo de quedar en trance. Y cuando esa gente entra en trance, entonces el que estaba arriba de la tarima con la hacha para matar el toro, cuando veía eso, entonces es el momento. Mataba el toro y ahí es donde se derramaba toda la sangre para poder así dedicarle sus ofrendas a los dioses. Eso es lo que ocurría. Eso claramente la historia lo demuestra. Por eso, vuelvo y lo repito, de ahí viene la expresión lavados con sangre. Esa es una mala traducción que la Biblia tiene en Apocalipsis 1:5 cuando dice que hemos sido lavados con sangre. No, hemos sido libertados con la sangre de Cristo. Lavados con sangre, los traductores la pusieron porque va de la mano con el culto pagano, con el culto al toro, el culto taurino. ¿Me estoy explicando, no? La mala traducción que tenemos en Apocalipsis 1:5 es una mala traducción. La palabra original es que hemos sido libertados con la sangre de Cristo, libertados de la esclavitud del pecado. Eso es lo que ha hecho la sangre preciosa del Cordero, que nos ha dado libertad. ¿Me estoy explicando, no? De dónde viene todo este tipo de expresiones, rituales, que tiene que ver con los rituales al culto al emperador, al culto al rey que dominaba en este momento, el Dominus, donde viene la palabra domingo, ¿sí? Que es el culto al emperador, claramente. Y Pablo por eso está haciendo este tipo de explicaciones. No podemos participar de prácticas que van con lo que es la patrona del lugar. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo en pocas palabras. 2 Corintios 6, vuelve a repetir el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 6, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, en su verso 14 en adelante. Mire, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Verso 14 en adelante. Mire cómo dice, 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la iglesia con las fiestas patronales? La iglesia del Señor, ¿qué relación tiene con las fiestas patronales? Ninguna. La iglesia del Señor, la sana doctrina, ¿qué relación tiene con la fiesta de Navidad? Ninguna. Pero ¿por qué entonces el dogmatismo y la religiosidad y el falso evangelio y los falsos predicadores dicen, no es malo practicar Navidad? ¿Cómo? Es que no va de la mano. La sana doctrina de la iglesia bíblica no va de la mano, no tiene relación con las prácticas paganas, cuando las prácticas paganas tienen origen oscuro también. ¿Qué relación tiene? Ninguna. ¿Sí? La Biblia hispanoamericana, ahí en el verso 14 de 2 Corintios 6, dice, si no se asocian con los incrédulos, formando una pareja desigual, ¿acaso tiene algo que ver la rectitud con la maldad?
¿Tienen algo en común la luz y las tinieblas? ¿Tienen algo en común? En ninguna, no hay relación alguna. Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Lo puede ver ahí? 6:15. ¿Sí? ¿Sí? La Biblia de Jerusalén dice, qué armonía entre Cristo y Belial, qué participación entre el fiel y el infiel. Mire, la Biblia Americana de 1995. Vamos acá. Hay armonía entre Cristo y Satanás. Hay relación. ¿Qué relación entre el creyente y el incrédulo? Por eso la Biblia misma, Dios a su pueblo le demandaba que no podía casarse con mujer de otro pueblo. Los hombres, igual a las mujeres. Pero ahora es bien fácil, las mujeres creyentes queriéndose casar o queriéndose acompañar o relacionarse o formar familia con gente pagana, con gente diabólica totalmente, con gente incrédula, con gente borracha, con gente hasta delincuente. Gente creyente, ¿dónde está esa sabiduría? Digo yo. No tiene relación una cosa con otra. (6:16) ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Observe. La versión hispanoamericana dice, ¿puede haber algo en común entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois templo del Dios viviente. Así lo ha dicho Dios mismo. Mire. Bueno, la mayoría de versiones dice lo mismo. Biblia de nuestro pueblo dice, ¿es compatible el santuario de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y me trasladaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oiga las promesas, verso 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿A quién está diciendo el Señor? A un pueblo que estaba entre medio de prácticas paganas, prácticas netamente ocultas. Por eso le está diciendo el Señor, salgan de esas prácticas, entonces yo seré su Dios. 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, apartémonos y limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Por eso, oiga bien, está terminantemente prohibido que alguien con conocimiento, alguien creyente con conocimiento o sin conocimiento, está prohibido que se tatúe. Ahora que ya tenemos el conocimiento, ya no es permitido. En ignorancia podemos cometer muchos errores, pero ahora con conocimiento, tengamos cuidado, porque a Dios no le agrada eso. Los templos habían sido constituidos para diferentes cultos y prácticas religiosas en la ciudad de Corinto, tales como comidas, ídolos, ofrendas sacrificiales y todo tipo de inmoralidad. Esas eran las ofrendas. Todo tipo de inmoralidad sexual. Oiga, la Corinto romano era también un centro importante para el culto de Isis, o sea, la diosa madre de Egipto. ¿Dónde? En Corinto. Entonces, a través de todos estos rituales hacían invocaciones, incisiones, tatuajes, marcas o derramamiento de sangre. Los romanos restablecieron el santuario de Demeter
y Perséfone, con la orientación hacia el mundo oculto y los muertos. ¿Entiendes? Entonces ahora, entendiendo que era como culto hacia lo oculto y los muertos, las mismas prácticas de los cananeos del tiempo antiguo, Roma las practicaba en el tiempo moderno, aún dentro de lo que es en sí del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está bajo el Imperio Romano, bajo la influencia del Imperio Romano, y no podemos pasar por alto lo que son estas prácticas del Imperio Romano, que en Corinto estaban bien marcadas. El culto a los muertos, o sea, rasguños, incisiones, orificios, ¿sí? Hacerse grandes agujeros, o tatuajes, o derramamiento de sangre. Por si algunos campeones dicen, pero que ser en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento está prohibido. Porque también tiene que ver con la marca de la rebelión. Y ahí me voy a quedar por cuestión del tiempo. ¿Se entiende? Hay muchas razones por las cuales está prohibido a la luz de las Escrituras los tatuajes. Uno de ellos, porque está relacionado con el espiritismo y la adivinación. Dos, porque está relacionado con las ofrendas a los dioses paganos, o sea, a los demonios. Tres, está relacionado con el culto a los muertos, la apostasía y herejía. Por eso hay iglesias apóstatas, iglesias con falso evangelio, que para ellos es moda y es normal modelar su tatuaje y promover lo que son los tatuajes. Apóstatas, iglesias apóstatas. Y no solo con esas prácticas, todo un sinfín de prácticas abominables. Y también el tatuaje se estaba relacionado y está relacionado con profanar el templo del Dios vivo, el cuerpo. Y también está relacionado con el culto a la muerte. Ya lo leímos. Y también está relacionado con una marca, la marca de la rebelión. Y eso es lo que vamos a hablar en la siguiente sesión, si Dios nos presta vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. En el nombre